Hola mi familia, muy buenas noches. Dios me les bendiga. Qué alegría una vez más encontrarnos con ustedes en este espacio de estudio, en este espacio en el cual aprendemos más de la palabra del Señor, en este espacio en el cual Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, que sea el motivo para que digamos a nuestro Padre amado que gracias. Entonces, soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Celestial, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Padre. Reconocemos que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el eterno, el sublime, el santo. Reconocemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio. Y que de qué tenemos que temer. ¿De qué tememos si tú estás con nosotros? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y en este día te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque anhelamos, Dios, más de ti. Anhelamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas y reconocemos que todo lo que tenemos, lo que somos, Señor, es por ti, Padre Celestial. Es por ti, amado Dios Todopoderoso. Entonces, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor, ese amor inmerecido que tenemos, Señor. Gracias porque nos amaste de esa manera tan grande, Señor, que diste tu Hijo por nosotros, Padre Celestial, para que tuviéramos salvación, Señor. Hoy te pedimos, Dios Todopoderoso, que sea usted que nos hable, que sea usted que nos ministre, que sea usted que nos permita entender esta palabra, que sea usted que nos permita atesorarla en nuestro corazón y que nosotros podamos colocarla por obra. Amado Padre Celestial, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos ministre, que a través de tu Santo Espíritu nos reveles tu palabra, tu verdad. Y te damos gracias de una vez más, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, colocamos nuestra familia en tus manos, Señor. Colocamos, Señor, cada miembro de la familia en tus manos, Padre, que seas tú obrando de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Dios, tú conoces nuestros anhelos, Padre Celestial. Lo colocamos en tus manos, Padre, para que seas tú obrando de una manera sobrenatural, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces vamos a dar inicio con este texto que lo encontramos en Juan capítulo 3 y 3 versículo 16. Y antes de leerlo, pues es un versículo que muchas veces lo hemos escuchado. Yo creo que todo el mundo, cuando pasó por el colegio, tuvo que haber escuchado de este texto porque de muchas formas le han hecho llegar a uno este pasaje. Pero vamos a ver entonces en qué es lo que nos dice este pasaje y cuál es el pasaje. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, y cuando nosotros escuchamos este pasaje, vemos aquí una cosa, que Dios fue el primero en amar. ¿Por qué fue el primero en amar? O sea, Él dice, dio a su Hijo unigénito. Pero ustedes dirán, bueno, eso fue hace 2000 años. Pero resulta que cuando Cristo nació, no es ahí que estaba escrito. La palabra estaba escrita, se esperaba que viniera el Salvador desde hace siglos atrás, desde hace muchos tiempos atrás. Yo creo que eso estaba escrito desde que Adán y Eva pecó o quizás antes, porque Dios ya sabía todas las cosas, Dios conoce todas las cosas. Entonces yo creo que desde mucho tiempo ya Dios sabía y Él nos amó de esa manera. De esa manera dice, nos amó primero Él. Y dice, porque de tal manera. Y entonces cuando nosotros escuchamos esa palabra, porque de tal manera, nosotros decimos, bueno, eso es cuando dice de tal manera, decimos algo, es algo como un amor incondicional, digo un amor que nadie le obligó a Dios que nos amara, sino que fue por la voluntad de quién, por la voluntad de Él, y ese amor que Él siente por nosotros, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que no busca recompensa, no busca beneficios propios, sino que busca el bien de la otra persona. Entonces eso es lo que Dios quería para nosotros, el bien nuestro. Él no quería beneficiarse Él, sino que Él quería que nosotros fuéramos salvos, porque si nosotros miramos aquí, al final del versículo dice, mas tenga vida eterna el que cree en Él. O sea, entonces ese amor que Él tiene por nosotros fue porque Él quiso, ¿ya? Porque fue la voluntad de Él, no fue un impulso de Él, no fue una emoción de Él, que Dios en ese momentico estaba emocionado y entonces entregó a su Hijo, no, fue porque Él quiso, ¿ya? Porque nació de lo profundo de su corazón y de esa manera manda a que su Hijo muera por todos nosotros, por toda la humanidad. Entonces, ese es el amor de Dios, ese amor incondicional. O sea, Él amó de esa manera, de una manera incondicional, ¿ya? Y cuando nosotros decimos, en esta parte dice,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces, cuando decimos el Hijo unigénito, pues el único Hijo, ¿quién es? Jesús. Y entonces, bueno, dijo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, pero todo empieza ¿con qué? Todo empieza con Adán. Recordemos la historia de Adán y Eva, cuando Adán Dios le dice que no deben comer cierto árbol y lo comen. Entonces en ese momentico se entró en desobediencia y como Dios le había dicho, le había hablado a Adán, Adán entra en desobediencia. Entonces desde ese momento entró el pecado al mundo, entró el pecado al hombre. Entonces el pecado entró ¿por quién? El pecado entró por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Entonces, ¿qué pasaba entonces? El pecado debería ser borrado o limpiado, por decirlo así, por otro hombre. Y ese otro hombre, ¿quién era? Jesucristo, Jesús. Entonces Jesús era ese chivo expiatorio. Entonces, pero dirán ustedes, chivo expiatorio, ¿y qué es esa palabra? Entonces, cuando hablamos de chivo expiatorio, es como remontarnos a las costumbres judías, dentro de las leyes judías. ¿Qué había? Ellos hacían sacrificio de expiación. ¿Para qué? Para limpiar el pecado de una persona o para limpiar el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote de esa época? ¿Qué hacía? Recogía pues el animal que se llevaba, porque si era por una persona, entonces la persona llevaba, de acuerdo al estatus social que tenía esa persona, llevaba un animal y entonces el pecado de la persona era transferido ¿a quién? Al animal. Entonces el animal en ese momento era ¿quién? Era el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque él pagaba por los pecados del otro. Él recibía todo el sacrificio a través de su muerte. Pero resulta que Dios ya tenía todo bajo control. Resulta que ese chivo expiatorio iba a ser ¿quién? Porque ya ese animal ya no iba a existir. Ya cuando ya llega Cristo, ese animal ya no se utiliza más, sino que cuando ya Cristo muere, ese chivo expiatorio es ¿quién? Es Jesús. Jesucristo se convierte en ese chivo expiatorio en la cual los pecados nuestros son lavados ¿por quién? Por él, por la muerte de él. O sea, él fue, por decirlo así, el animal que se utilizó ¿para qué? Para pagar los pecados, para pagar las culpas nuestras. Entonces Cristo fue, voy y lo repito, fue ese chivo expiatorio que ¿quién decidió que fuera así? Decidió ¿quién? Dios. Es ahí donde dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, era tanto el amor, ese amor que tenía el hombre por la humanidad que dijo, bueno, mijo, yo te amo mucho, pero yo necesito que tú hagas esto. También los amo mucho a ellos y por eso quiero que tú seas ese chivo expiatorio, que tú vayas y pagues el precio. ¿Por quién? Por la muerte, por el pecado de quién? De todo este pueblo, de todos estos pecadores. Y si cuando nosotros miramos cómo fue la muerte de Cristo, vemos que fue una muerte, que no fue cualquier muerte, no fue de hecho dentro de los castigos que tenía el imperio romano. Era morir crucificado, le daban latigazos, pero con Jesús pasó algo muy significativo. Primero que todo, Jesús tuvo 7 derramamientos de sangre durante ese proceso de muerte. Él, cuando lo toman preso, lo toman rehén, tuvo 7 derramamientos de sangre. A Jesús, ¿qué hace? Le arrancan sus barbas. Antes de arrancar las barbas, él ya se había ido a orar porque ya sabía lo que le venía. Y era tanto el dolor, la tristeza que él tenía que los vasos se le dilatan y empieza a botar sudor, era gotas de sangre. O sea, ahí fue el primer derramamiento. Luego las barbas, luego le entierran esa corona de espina. Pero antes de eso, de que le entierren, creo yo, no recuerdo si fue antes o después, los 39 latigazos. Imagínense, 39 latigazos, y cuando vamos a hablar de los latigazos, no era cualquier látigo. Los romanos tenían un látigo que era largo y tenía unos extremos que eran como unos ganchos. Entonces, a lo que ellos tiraban el latigazo, ese látigo se enrollaba en el cuerpo de Cristo, se enrollaba, y a lo que lo jalaban, imagínense cómo que le iban jalando, iban desgarrando la piel. O sea, imagínense 30 latigazos de esa manera. Luego todo lo que le hacen vivir a través de ese camino hacia donde tenía que llevar la cruz, una cruz bien pesada, llega ya, luego con los clavos, los pies, lo toman los 2 pies, se los clavan, luego las 2 manos. Y al final, ¿qué hace? Ya Cristo ha botado casi toda su sangre. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Al final llega ese soldado romano para verificar si Jesús estaba vivo o estaba muerto. Le entierra esa lanza
para terminar de rematar, a veces ya que estaba muerto y entonces que ya no tenía sangre, y ya sale lo último, ya que tiene Cristo, que sale como un agua sangre. Entonces mire que la muerte que tuvo Jesús fue una muerte muy dura, muy, muy dura. O sea, no hay nada, las películas que colocan ahí no son nada comparadas con la muerte de Cristo. A veces uno ve en la iglesia, ve un Cristo crucificado ahí, ve con unas cuantas goticas de sangre. No, Cristo no era unas cuantas goticas de sangre, Cristo quedó como un guiñapo, quedó desbaratado, sin diente, quedó horrible, o sea, quedó horrible. Y entonces cuando uno ve y cuando uno empieza a leer cada uno de esos derramamientos y ve que esos derramamientos son por uno, por los pecados de uno, se siente uno pues culpable, triste, se siente dolido. Uno dice, Dios mío, bendito, ¿cómo es posible que por mí tú hayas hecho todo eso? Por amor a nosotros, por ese amor que Él nos tiene a nosotros. Mire cómo pone a sufrir de esa manera a su Hijo. ¿Cómo sería ese amor? Por eso dice, de tal manera, ese amor incondicional, ese amor que estaba por encima de todo. Entonces esa fue la muerte, así fue la muerte de Cristo. Pero entonces, ¿para qué muere Cristo? ¿Por qué? ¿Qué era lo que iba a pasar con la muerte de Él? Pues más adelante nos dice, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y volvemos a hablar con el tema de la vida eterna. Vuelve y nos coloca nuestro Padre amado este tema para que sigamos hablando de este tema, para que nos pellizquemos, para que nos toquemos. O sea, que la salvación que tenemos nosotros, esa salvación que Cristo dio, no fue una salvación que fácil para Él, no fue una salvación dura. Y dice, pero cuando decimos que para todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, o sea, que ahí nos da un mandato y una promesa. Ese mandato, ¿cuál es? Que Él crea, para todo aquel que crea, o sea, que tenemos que creer. Al creer, ¿qué es lo que va a pasar al creer? Al creer vamos a tener vida eterna, o sea, vamos a tener salvación, vamos a tener una vida en la eternidad. Y cuando nosotros hablamos del término creer, ¿a qué nos referimos cuando decimos creer y que crea en Él? Pues creer, podemos decir primero que todo, creer es esperar en qué, esperar en Dios, que Dios haga la obra. Creer es tener fe, ya que en su momento Dios va a obrar. Es tener esa confianza, esa plenitud que Dios en su momento va a hacer la obra. En su momento lo que Él nos ha prometido nos lo va a dar. En su momento Él va a llegar, porque Él no va a llegar después de la última hora. No, Él llega en su momento, en el momento que Él cree que es justo. Entonces creer es eso, es esperar que llegue eso que Él tiene para nosotros, esa salud, esa ayuda en medio de la tristeza, el desierto, en donde estemos, es creer que eso va a llegar. Y segundo, el creer también va ligado ¿con qué? Con saber que Cristo, con reconocer que Cristo murió por nosotros, familia, con reconocer que Cristo tuvo toda esa muerte, tuvo toda esa tragedia, o cómo lo puedo llamar, tuvo toda esa forma en la cual se le trató como que hubiera sido él un delincuente por nosotros. Entonces es creer eso, creer que Él murió que Él murió por nosotros, que Él pagó ese precio, pagó a través de su muerte, pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando paga el precio de nuestros pecados, es así donde nosotros obtenemos esa salvación, esa gracia inmerecida, familia. Entonces, en esta hora, como para reflexión, podemos decir nosotros dos cosas. La primera que podemos decir es que ¿cómo amamos nosotros a Dios? ¿Cómo lo amamos? ¿Lo amamos de esa manera que Él nos ama, o lo amamos nosotros de una manera incondicional? Una manera que esté de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Cuando digo nuestras emociones, cuando digo, en este momentico estoy alegre porque me han salido las cosas muy bien, entonces creo en Dios. Chévere, ahí creo en Dios, sí, yo te creo, Señor, yo creo en ti. ¿Por qué? Porque estoy viviendo un momento de gozo o un momento de alegría. Pero cuando las cosas no nos salen bien, creemos en Él, le amamos a Él. Entonces eso no es amor. Entonces eso no debe ser el amor que tenemos nosotros que sentir por Él. Ese no debe ser el amor, porque el amor que Él tiene sobrepasó toda barrera, pues sobrepasó el amor. Entonces así mismo tenemos nosotros que amarlo a Él, amarlo de una manera incondicional, amarlo de una manera que no dependa de nuestras circunstancias, que no dependa de nuestras emociones, no dependa de nuestras conveniencias, sino que dependa de ese amor, de esa entrega que nosotros también hagamos hacia Él, que lo amemos de esa misma manera, ese amor ágape que Él tiene por nosotros. De esa misma manera es que tenemos que amarlo, familia.
no por nuestra conveniencia. Es ahí donde tenemos que aferrarnos y decirle, Señor, te queremos amar de esa manera. Te queremos amar, Señor, con ese amor incondicional. No importa lo que esté viviendo, no importa el dolor, la tristeza, no importa la alegría, no importa si me das, no importa si no me das, yo te quiero amar. Señor, yo quiero que seas para mí lo más importante. Yo quiero que seas para mí lo único, Señor, que tiene valor, Señor. Eso lo tenemos que decir, de esa manera tenemos que amar, porque lo que Él hizo por nosotros no merece otra cosa sino esa, que lo amemos de esa manera. Y segundo, familia, vemos también que a través de la muerte de Cristo, a través de su muerte obtenemos la salvación. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo, cuando derramó todo ese derramamiento de sangre que tuvo Él, cuando nosotros reconocemos que fue por nosotros, por nuestros pecados, es ahí donde nosotros obtenemos esa salvación. Hasta ahí actúa ¿quién? Hasta ahí actúa Cristo. De ahí en adelante nos toca a nosotros. Ya tenemos la salvación porque Cristo en este momento, Cristo a través de su muerte nos lava, nos limpia, nos cambia la vestidura, nos da un vestido nuevo, nos cambia de nombre, nos hace una nueva criatura. O sea, hasta ahí trabaja Cristo. De ahí en adelante, ¿quién tiene que seguir trabajando? Nosotros. Nosotros, porque Cristo ya pagó, ya hizo la obra de ¿qué? Por nosotros, por nuestros pecados, ya nos perdonó. ¿Qué nos perdona? Todos los pecados que traíamos. Éramos mentirosos, éramos ladrones, éramos fornicarios, adúlteros, éramos idólatras, éramos lo que fuéramos. Cristo ya pagó. Éramos asesinos, éramos de todo lo que tenía, de todos los pecados que usted pueda ver que exista. Ya Cristo nos perdona en ese momento en que reconocemos que Él es nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa si ya reconociendo que Cristo es nuestro Salvador, ya tenemos la salvación y resulta que andamos en otras cosas, nosotros nos olvidamos de eso y volvemos atrás? Si volvemos atrás, familia, depende de nosotros porque Cristo hace la obra una vez, Cristo muere una vez. Él no es que va a ir cada vez que tengamos nosotros todos esos pecados otra vez, volver a morir por nosotros. No, Él ya murió, ya no va a volver a morir porque nosotros nos antoja seguir pecando, no. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es que si ya reconocemos que Cristo muere por nosotros, ya reconocemos que tenemos la salvación inmerecida, entonces ya nos toca a nosotros cuidar nuestra salvación, porque la palabra lo dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque esa se puede perder. Como ese regalo que nos dan, haga de cuenta un regalo que nos dan, nos gustó un regalo, una cajita bien bonita, nos gustó un regalo, uno que hace con eso que le regalan, lo cuida, lo adora, lo atesora, dígalo, y no quiere que se le dañe, no quiere que le pierda. Así mismo es con esa salvación que tenemos, esa salvación que Cristo nos da, tenemos que cuidarla, atesorarla, porque no podemos perderla. ¿Y el enemigo qué hace? El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando cómo hacernos caer. El enemigo, él anda buscando cómo esa alma que ya le pertenece a Cristo venía a arrebatarla. Él anda buscando y entonces muchas veces encuentra cómo arrebatarle a algunas personas de salvación. Entonces, familia, en esta noche es nosotros, si ya reconocemos, si ya sabemos que Cristo murió por nosotros, reconocemos eso, que Cristo murió por nosotros, entonces cuidemos la salvación. Y cuidar es ser obediente, andar en obediencia, andar haciendo la voluntad de Él, la voluntad de Dios, escuchando la voz de Dios, no escuchando otras voces, no permitiendo que el enemigo venga, nos traiga otras voces diferentes. No, es escucharlo a Él, únicamente a Él, al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que nos ayude a conocer, que nos ayude a tener discernimiento para escuchar la voz de Dios, que únicamente sea la de Él. Porque si volvemos a caer, familia, ya no hay redención que valga, porque Cristo no puede morir otra vez por nosotros. Entonces, a cuidar esa salvación. ¿Y cómo no la cuidamos? Pues cuando pecamos, cuando somos idólatras, cuando somos tráfugas, cuando somos mentirosos, cuando somos ladrones, cuando somos, los pecados que sean que otra vez volvieron a la vida de las personas. Es ahí cuando perdemos la salvación, familia. Entonces, este día, esta noche, que es la oportunidad para decir, hoy cuido esa salvación que he ganado. Hoy cuido mi salvación porque estamos a punto, señores, familia, que llegue Cristo de nuevo por su iglesia. Estamos a punto. Ya mire las cosas como se están dando, mire como todas las señales que se ven. Estamos como que en la recta final, según lo que dicen los que saben, estamos en esa. Entonces, familia, sigamos cuidando esa salvación con ese temor y ese temblor, como ese regalo más maravilloso y preciado que tenemos, familia. Oramos.
Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. En esta hora, amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por ese milagro, Dios, sobrenatural que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos limpiado, por habernos restaurado, por habernos quitado todo pecado, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias por habernos hecho, Señor, esos hombres, esas mujeres de tu reino, amado Padre Celestial, gracias por todo eso, Señor, gracias por la salvación inmerecida, gracias, Padre Celestial, gracias, hoy estamos delante de ti, Padre, te amamos, pero queremos amarte más con ese amor incondicional, ese amor ágape, Señor, para pagarte, para retribuirte de la misma manera en que tú nos amas, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, hoy te bendecimos, Dios, bendecimos tu nombre, tu presencia, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que seas tú el que obres y que tomes el control en cada una de nuestras vidas, Señor. Lo pedimos, amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, me encantó estar con ustedes, compartir este tema. No echemos en saco roto esta palabra que nos ha dado nuestro Padre Celestial. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga.